Bueno, buenos días. ¿Cómo estamos, además de dormidas y dormidos? Con frío. Ay, es cierto, porque ha nevado, ya ahora está más fresco. Sí, no he mirado la temperatura, pero ayer habíamos tenido 2 grados y había sido la temperatura más baja. Todavía no habíamos tenido grados bajo cero. Ay, hoy tenemos -6. Oh. Está bien entonces que sintamos frío, es lógico. Eh, bueno, ahora lo que siempre empezamos, ¿vieron? Con preguntas. ¿Qué preguntas tienen? De lo que estuvieron leyendo, de lo que estuvieron viendo. Profe, Diga. yo tengo dudas con la lectura, pero también tengo otra duda con la nota del recuperatorio, porque a mí me lo corrigieron, pero no sé bien cómo funciona el tema de los porcentajes y eso. Bueno, de esas cuestiones vamos a hablar en la práctica, porque todavía yo, por ejemplo, no terminé de corregir, estoy reatrasada. La verdad que viene bastante atareado el fin de cuatrimestre, como siempre, no es algo de ahora, el fin de cuatrimestre es bastante atareado. Pero lo vamos a ver en la práctica, Alan, quédate tranquilo, porque lo que hicimos fue a la calificación del cuestionario multiplicarla por 5 para obtener como máximo 50 puntos, y los otros 50 puntos se obtienen como máximo en el cuestionario. Pero hoy se los vamos a mostrar, yo voy a intentar apenas termine con ustedes terminar de corregir para poder tener en esta práctica este tema en cuenta. Y decime, de las lecturas, ¿qué inconvenientes, qué consulta tenés? Tenía una duda en la página 170, pero creo que ya me la respondí, o sea que era, si solo es un punto, creo que era una ecuación cartesiana, si solo va a ser un punto cuando al reemplazarlo sea cero, o sea el resultado sea cero, esa era mi duda. Sabés que yo no estoy, decime según esto que te voy a compartir ahora, si es más arriba o más abajo, porque en el que estoy utilizando ya no tengo paginación. Ok, profe, me fijo en mi archivo para ver si A más ver, arriba o más abajo. decime de esto. Bueno, Creo, profe, que es más abajo. ahí voy. No, es de Seguime. donde queda, o sea, donde quedamos en la lectura pasada, dos hojas más abajo. Puede ser que sea más arriba entonces. Ahí tenemos intersección de recta y plano, ese tema, No, es más arriba entonces, profe. más arriba. Sí. A ver. De ángulo entre planos, Eh, es justo arriba, me parece. ángulo entre recta y planos, No, no, era más arriba. A ver. Ahí, profe, acá. Bien. era el ejemplo. Con pi sub A, con pi sub C, estoy buscando un cero. Proyección
Más arriba de Profe, ángulo, no, sí. era en eso, no era en eso de proyección ortogonal. ¿En Mi esto? duda era, sí, sí, para sacar un punto. O sea, porque decía que hay que buscar un punto de la recta. Y mi duda es esa, para que sea un punto, ¿qué tiene que cumplir? O sea, ¿tiene que ser cero el resultado? Cuando vos creás una recta horizontal, no, perpendicular al plano, se va a intersectar en un único punto. Sea cual sea la recta perpendicular que estés considerando. Eh, ¿Qué cero es el que yo no logro imaginarme? O sea, porque dice para proyección ortogonal hay que buscar un punto de la recta. Sí, eh, a ver, vamos a... eh, acá lo que hicimos fue la proyección ortogonal de un punto. Vamos a hacer otro ejemplo. Mira, ejemplo. Eh, esperen que ahora que ya están, ustedes están más, eh, están, a ver, ya son más en clase, puedo agrandar el pizarro. Entonces, hallar la proyección ortogonal del punto. A ver, no vamos a poner ningún cero. Del punto 3, 1, 2. En el plano X más Y más Z igual a 1. Mira, no voy a poner ningún cero. Ahí está. ¿Sí? Entonces, 3 más 1 más 2 es igual a 6. Es distinto de 1. Entonces, el punto no pertenece al plano. 3 más 1 más 2 es igual a 6. Por lo que el punto, perdón, no pertenece al plano. Entonces, para hallar su proyección, tenemos que construir la perpendicular, la recta perpendicular al plano que pasa por el punto a proyectar, ¿sí? Esto es el 3, 1, 2. Entonces, esa recta perpendicular va a tener por normal por director al normal del plano, ¿sí? Entonces, construyo esa recta que recibe el nombre de auxiliar. ¿Por qué recibe el nombre de auxiliar? Porque no es el objetivo primordial encontrar una recta perpendicular al plano, sino que el objetivo primordial es proyectar el punto. Entonces,
la construcción de la recta es para llegar a la proyección del punto, no es para obtener una perpendicular en sí. Entonces, supongamos que esa recta la llamamos n, ¿sí? Y la vamos a escribir en su forma vectorial, x, y, z, igual a. Va a pasar, igual a. Va a pasar por el punto 3, 1, 2. Y va a tener por director, a ver, vamos a poner una constante a, al 1, 1, 1. ¿Sí? A es un parámetro real. Una vez que logramos esa perpendicular, lo que tenemos que hacer para poder encontrar la proyección de ese punto es intersectarlo con el plano. Entonces, ahora intersecto el plano con n. Cuando hago esa intersección, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Una de las cosas que puedo tener en cuenta, no es la única, es que x, y, z es igual a 3, 1, 2 más a. Es decir, que es igual a 3 más a, coma, 1 más a, coma, 2 más a. Entonces, por igualación de vectores, lo que nos está informando esto es que x es igual a 3 más a. Profe, que ahí estás diciendo que está de manera alejada, o sea, de igual manera alejado de los tres ejes, de la normal con el punto. No tengo ni idea dónde está la normal, ¿eh? Lo único que estoy teniendo en cuenta es que esa normal va a intersectar en, en el punto proyección. No informa esto acerca de cuán cerca o cuán lejos está de los ejes, ¿eh? Cuán cerca o Claro, cuán lejos estoy de los ejes. No. 1 más a, z, igual a 2 más a. Oh, esperen que cosas que pasan en familia. Mi teclado lo está usando uno de mis devotes, entonces yo estoy como medio desorientada con esto. A ver, entonces, una vez que sabemos la forma que tiene x, y y z en función del parámetro a, lo que vamos a hacer es reemplazar en el plano, ¿sí? Entonces, la ecuación del plano es esta. X en función de a es igual a 3 más a. Y en función de a es igual a 1 más a. Z en función de a es igual a 2 más a. Entonces nos queda una sola ecuación lineal en un parámetro a. Cuando lo resolvemos, sumamos los números con los números. 6 más a igual a 1. Ahora restamos los 6. Profe, ¿no es 3A?
Ah, sí, agradecida. Entonces esto es igual a 1 menos 6. Profe, ¿y por qué unió todos esos eh, para formar esa ecuación? Porque estoy viendo de escribir x, y, z en función del parámetro a. Entonces, cuando sumo a más a, obtengo 3 por a. Esa era la corrección que me hacía tu compañero. Entonces ahora 1 menos 6 son menos 5 y dividimos entre 3 y así obtenemos el valor del parámetro. Es decir, que el parámetro también puede no ser 0. ¿Qué es lo que hacemos con esa información? Venimos acá y encontramos el punto de intersección. Porque si conocemos el parámetro A, podemos saber qué punto de esa recta es en el que intersecta. Entonces, esto va a ser igual a 3, 1, 2 menos 5 tercios por el 1, 1, 1. Entonces, esto va a ser igual a 3 menos 5 tercios, 4 tercios. 1 menos 5 tercios, menos 2 tercios. 2 menos 5 tercios, menos 1 tercio. Entonces, ese punto que es la intersección de la recta con el plano, que tampoco era objetivo intersectar recta con plano, pero de esa manera obtenemos el objetivo que es la proyección. Entonces decimos que este punto y ninguna componente es 0. A ver si hay por ahí apareció algún no cero de los ceros que pensabas, Alan. Claro, profe, esa era más que nada mi duda, cómo encontrar el punto, pero ahí sí ya entendí. Es la proyección del 3, 1, 2 sobre el plano x más y más z igual a 1. Ahí está. Bueno, y ahora que me decías, estaba un poco más abajo de donde habíamos quedado. ¿A dónde habíamos quedado? Buena pregunta, profe. Habíamos quedado entre ángulo, entre recta y plano. Se explicó lo del arco seno y todo eso y ahí quedamos. Bien, y esto me parece que está más acá. Bien, sí, que ese es rent intuitivo, dejamos ahí. Bueno, Profe, le ahora, hago una consulta rápida. diga, Toby, os escucho. ¿El link del quizzes de la clase anterior está en la planilla esa? Porque yo no pude estar presente. Sí, sí, está. Lo Ah, que bueno, pasa que el link del quizzes está con el video antes. No, porque terminamos de ver ahí. Sí, está en la bueno, planilla, gracias. por nada. Igual cualquier cosa, si... a ver, espera. Vamos a ver. El link del quizzes. Está bien, profe, no se haga drama, yo después lo busco. Pero es que ahora me hiciste entrar en la duda si... Pero yo tampoco me fijé igual, pregunto. y yo no me acuerdo. ¿Qué tema, eh?
A ver, rectas y planos en este tema. Y el quizzes que jugamos, creo que fue este. A ver, fíjate si este es uno que no jugaste, entonces es este. Ese es el Bueno, último que profe, subí. muchas gracias. Por nada. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en todas estas cuestiones? Que van a haber diferentes fórmulas. Por ejemplo, cuando hablamos de distancia, vamos a hablar de una fórmula de distancia de punto a recta, fórmula que nos va a ayudar a encontrar distancia entre dos rectas paralelas no coincidentes. Vamos a tener una distancia entre rectas alabeadas. Vamos a tener como cero la distancia entre rectas paralelas coincidentes y entre rectas incidentes. Entonces, es como que vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la distancia de punto a recta, lo que generamos es un paralelogramo en el espacio, ¿sí? Es un paralelogramo auxiliar, no es el objetivo en sí ese paralelogramo, ni tampoco su área, pero a partir del área vamos a poder despejar, ¿sí? La altura. Pero ese paralelogramo también lo vamos a construir nosotros y es auxiliar. No es el objetivo construir un paralelogramo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos van acercando. A ver, esperen que voy a cambiar lo que les estoy compartiendo. Ay, yo tengo en mente que hice ya el paralelogramo, pero bueno, lo revisamos. Sí, profe, ya lo hizo. Sale en la grabación. ¿Sale? Ah, bueno, entonces, este PQ es el vectorcito que formamos desde un punto de la recta hasta el punto al que le queremos encontrar la distancia. Y después, este vectorcito es el director de la recta, con el que hacemos producto vectorial, encontramos la longitud módulo norma y dividimos en la longitud módulo norma del director. Entonces, por ejemplo, para encontrar la distancia de este punto a la recta, no vamos a tener que hacer ninguna fórmula porque el punto pertenece a la recta. Cuando un punto pertenece a una recta, la distancia es 0. Pero para el punto Q de coordenadas 1, 1, 1, ¿sí? Generamos el vectorcito PQ desde un punto de la recta, que lo elegimos nosotros, no importa qué punto puede ser, y eh, le hacemos producto vectorial con el director de la recta, que es el 1, 2, 1, encontramos el módulo del 1, 2, 1 y solamente hacemos cuentas con vectores, ¿sí? Son todas cuentas que hemos aprendido en la unidad de vectores. Ahora, cuando nosotros vemos una recta y un plano, nos puede ocurrir que la recta y el plano tengan distintas posiciones entre sí, ¿sí? Puede ocurrir que la recta sea paralela al plano. Cuando la recta es paralela al plano, el director va a ser perpendicular al normal. Pero una recta paralela a un plano puede no estar contenida o puede estar contenida. Entonces, para esto vamos a utilizar distintos criterios con los que vamos a poder diferenciar si está contenida o no. Profe, ¿Sí? ¿lo de contenido es que sea coincidente o no coincidente? Sí, contenida quiere decir que todo punto de la recta pertenezca al plano. Esa es la definición de que esté contenida. O sea que la distancia va a ser 0. Sí, bien. Entonces,
Cuando hablamos de, esto ya se los dije recién, de recta paralela a un plano. Ahora, cuando la recta es perpendicular al plano, lo que vamos a ver es que el director de la recta y el normal del plano son paralelos, ¿sí? Esto quiere decir que puedo escribir al director como un múltiplo del normal. Y ahí siempre vamos a encontrar un punto de intersección. Pero no tenemos que confundirnos de que el punto de intersección no quiere decir que sea ortogonal, sí que sea perpendicular. Puede incidir la recta en el plano sin que sea perpendicularmente. Después, como habíamos hablado al principio, tenemos más posiciones relativas. ¿Qué ocurre si tenemos que hablar de la intersección de la recta con un plano? Puede ser un punto, recién intersectamos en un único punto. Puede ser en una recta, cuando la recta está contenida en el plano, toda la recta pertenece al plano. La intersección de una recta y un plano puede ser vacío. Ningún punto de la recta va a pertenecer al plano. Y cuando ocurre esto, sabemos que la recta es paralela al plano. Esto era lo que habíamos hablado recién. Y ahora lo que vamos a estudiar es qué ocurre cuando intersectamos rectas. Y tenemos que tener un nivel de despertadas y despertados que puede ser que todavía no tengamos. Cuando nosotros vamos a estudiar la posición relativa entre rectas en el plano, ocurren tres cosas: incidentes, paralelas no coincidentes. Pero cuando vamos al espacio, además de incidentes, paralelas coincidentes y paralelas no coincidentes, están las alabeadas. Miren, acá tenemos incidentes, ¿sí? Inciden en un punto. A ver si ahí se ve. Ahí inciden en un punto. Esas son paralelas coincidentes. Estas son paralelas no coincidentes. A donde roto una, siguen sin intersectarse, pero ya no son paralelas. Y estas son alabeadas. Entonces, vamos a tener, además de lo que ocurre con las rectas en el plano, una posición relativa más. Por ejemplo, si intersectamos L1 con L2, ¿sí? Acá vamos a ir viendo ejemplos. Cuando intersectamos, una de las cosas que podemos hacer es escribir a X y Z en función de alfa para L1, a X y Z en función de beta para L2, y de esta manera X en L1 tiene que ser X igual a X en L2 para que podamos decir que entonces cuando X y Z son iguales hay intersección. Entonces, igualamos. Nos queda que 3 menos alfa es igual a 2 más 2 beta, porque X en L1 tiene que ser igual a X en L2. De esta manera nos queda un sistema en las variables alfa y beta, que tiene por conjunto solución 1 menos 2 beta, beta y beta. Entonces, de esta manera, lo que nosotros estamos viendo es que hay infinitos beta en R, ¿sí? Que nos permitirían hallar intersección. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos de L1 pertenecen a todos los puntos de L2. Es decir que las rectas L1 y L2 son coincidentes. Esto lo escribimos de esta manera, que L1 intersección L2 es igual a L1 es igual a L2. Cuando intersectamos a L3 con L4, hacemos el mismo procedimiento. Escribimos a X y Z en función de alfa para L3, escribimos a X y Z en función de beta para L4, e igualamos X y Z en función de alfa y beta, generando un sistema de 3 ecuaciones
con dos variables o incógnitas, que lo más conveniente para evitar error es resolverlo por Gauss o por Gauss-Jordan. Cuando resolvemos ese... Sí, Profe, ¿ahí cómo se llamaría la matriz ampliada? Así como aparece. mira, ahí vamos. Muy buena pregunta. No Claro, lo mismo pensé iba a que... preguntar, profe. ¿Sí? Bueno, primero, ahora ordenamos el sistema para luego formar la matriz ampliada. Entonces, miren, voy a copiar esto para ver si podemos. Entonces, 4 beta más 2 alfa va a ser igual a 2. Alfa más 2 beta va a ser igual a 1. 2 beta más alfa va a ser igual a menos 1. A ver, así. Entonces, con esta información, la matriz ampliada sería, a ver, si ponemos primero alfa, 2 alfa, no, primero beta, vamos a poner 4, 2 alfa, 4 beta, no tenemos ningún beta con 1. 2, 1, 2 y 2, 1, menos 1. Entonces la operación elemental que haría primero, aunque es como algo evidente, ¿no? Porque si a esta la multiplico por menos 1 y se la sumo a esta, ya me queda un renglón de incompatibilidad. Entonces vamos a hacer menos R2 más, estaría mejor que sea menos R3 más R2, más R2 en flechas. ¿A dónde hay flechas? Y también podemos hacer, profe, un medio por el renglón 1. Sí, en R2 y entonces, además, podemos hacer un medio
Profe, ¿de qué es esa raya que quedó arriba de la flecha de R2? Es el símbolo de semejante, que la matriz de esta matriz va a ser semejante a esta otra que escribamos de este lado. 1/2 de R1, 1/2 de R1 en R1. Entonces, acá quedan 1, 2, se lo sumamos al renglón 2, 0, 0, 1, 2, 2 por 1/2, 1, 1 más 1, 2, menos 1. Nos queda incompatible, profe, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué significará que nos quede incompatible? Que son paralelas. Mm. Sí, paralelas. Es una opción. Que el sistema sea incompatible solamente nos dice que no hay intersección entre ellas, pero en el espacio esto puede significar que sean paralelas o que sean alabeadas. Entonces, cuando intersecto y la intersección es vacía, además tengo que ver si los directores son paralelos, entonces ahí digo que son paralelas, o si los directores no son paralelos, que ahí digo que son alabeadas. Y es una forma de saber si son paralelas o alabeadas. Después vamos a ver otra. Entonces, ahora, no, esperen que... Entonces, primero vamos a R2, intercambiarlo con R3. Después, vamos a multiplicar por 1/2 R3, porque ahora es R3, porque ya hicimos el cambio antes. 1/2 por R3 en R3. Y a su vez vamos a multiplicar por -1. A R1 se lo vamos a sumar a R2 y así vamos a formar la nueva R2 que la habíamos intercambiado al principio. Haciendo ordenadamente todas esas cosas, nos va a quedar acá 0, 0, 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más, menos 2 más 2, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, haciendo más operaciones elementales, vamos a lograr la forma escalonada en la que podríamos hablar de rangos, que no es la que tenemos ahora acá. Entonces, quedaría acá 1, acá 0, y estaría escalonada. Obviamente que ya sabemos de antes que es incompatible. Que sea incompatible el sistema
es incompatible. Que lo sea nos informa que ningún punto de una recta pertenece a la otra. Y esa es la información que tenemos. Ahora, también sabemos que la intersección es vacía, pero para saber la posición relativa nos estaría faltando, como habíamos hablado antes, algo de estudio en los directores para poder decir cómo son, si paralelas o alabeadas. Entonces, sabemos que la intersección es vacía. Vamos a ver qué pasa con L5 y con L6. Escribimos X y Z en función de alfa o beta, pues según sea para L5 o para L6. Vamos a la forma paramétrica por igualación de vectores. Después igualamos X con X y con Y, Z con Z, formamos un sistema. Cuando resolvemos este sistema, obtenemos que alfa es igual a 1 y que beta es igual a -1. ¿Esto qué nos permite? A ver si está escrito acá, no lo vuelvo a escribir. Esto nos permite, por ejemplo, venir a la forma vectorial de L5 hacer alfa igual a 1, entonces terminamos sumando. Profe, ¿Sí? y si en el anterior uno solo hubiese sido incompatible y el otro no, por ejemplo, ¿qué hubiese querido decir eso? Como uno incompatible y el otro no. Porque, O sea, perdón, me expresé mal. Que uno no hubiese dado distinto el rango de la matriz de coeficientes con el de la ampliada y el otro no. O sea, hubiésemos tenido dos que hubiese dado bien el rango y uno que no. ¿Qué hubiese significado? pero es que es un solo sistema. Claro, pero como hay tres rectas, no podría existir la posibilidad de que dos sí se intersecten y una no. Que hayan 3 ecuaciones no quiere decir que hayan 3 rectas. Mira, vamos a hacer un... Mira, las rectas son L5 y L6, por ejemplo, en este. Las rectas son 2, ¿sí? Entonces, cuando definimos a L5 vectorialmente, lo que hacemos es multiplicar el director por alfa y sumárselo a este vector de posición. Entonces, con toda esa cuenta de vectores obtenemos esta ecuación. Lo mismo hacemos con L6, que es la segunda y última recta. Multiplicamos por beta el director, le sumamos el vector de posición del punto y obtenemos esta ecuación. Cuando nosotros nos centramos en esta ecuación, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay igualdad de vectores, ¿sí? Son dos vectores de R3. Entonces, cuando igualamos por igualdad de vectores, sabemos que X es igual a -3 más 2 alfa, Y es igual a alfa y Z es igual a 4 menos 2 alfa, que no son tres rectas, sino las formas paramétricas de las componentes de los puntos de las rectas, de las coordenadas de los puntos de las rectas. Sí, profe, ahí lo vi. Claro, no me he dado cuenta. Ah, se había pensado mal. Entonces, una vez que tenemos en forma paramétrica X y Z para L5, y tenemos en forma paramétrica X y Z para L6,
Lo que hacemos es igualar, porque x es igual a x. Entonces, menos 3 más 2 alfa va a ser igual a 1 más 2 beta. Y ahí se genera una ecuación en alfa y beta. Y va a ser igual a y, entonces alfa va a ser igual a 2 más beta. Ahí se genera una segunda ecuación en alfa beta. Z va a ser igual a z, entonces 4 menos 2 alfa va a ser igual a 1 menos beta. Y así se genera una tercera ecuación en alfa y beta. Entonces, ahí nos queda un solito sistema que tiene 3 ecuaciones con 2 variables. Claro, y nosotros buscamos el parámetro ahí, o sea, los valores de alfa y beta. Si es incompatible, no encuentro ni alfa ni encuentro beta. Si es compatible, encuentro alfa y también encuentro beta. Bueno, pero en este lo que nos ocurre es algo distinto, porque encontramos alfa y beta. Pero, ¿con qué finalidad? Porque nuestro objetivo no era encontrar alfa y beta, cuanto mucho era encontrar algún punto de intersección. Entonces, por ejemplo, considero alfa, ¿sí? Reemplazo, hago las cuentas y obtengo una terna. ¿Qué terna es? Son las coordenadas del punto de intersección, porque esta vez hay un único punto de intersección. Si reemplazase beta en L6, obtendría el mismo punto. ¿Por qué? Porque es el punto de intersección. Ustedes lo pueden verificar y entonces ahí decimos que L5 intersección L6 es el conjunto formado por el punto de coordenadas -1, 1, 2. L7 y L8 se intersectan de la misma manera porque están escritas en forma vectorial y nuevamente obtenemos conjunto solución vacío. Entonces tendríamos que ver si los directores son paralelos o si los directores son no paralelos para saber si las rectas son paralelas o alabeadas respectivamente. La cuestión entonces es que vimos 3 ejemplos de coplanares: las paralelas coincidentes, las paralelas no coincidentes y las incidentes en un punto. Cuando conozco 2 rectas que tienen estas posiciones relativas, puedo construir el plano que las contiene. Y nos queda una posición relativa, que es el de rectas alabeadas, que ahí no vamos a poder encontrar plano que contenga ambas. De esta manera, vimos una forma de saber la posición relativa de 2 rectas. Pero hay otra forma de saber esa posición relativa, que es mediante las fórmulas de distancia. Cuando nosotros hablamos de rectas incidentes en un punto, la distancia entre ellas es igual a 0. Cuando hablamos de rectas paralelas, coincidentes, la distancia también es 0. Cuando las rectas son paralelas, no coincidentes, la distancia entre ellas la vamos a encontrar como la distancia de un punto de una de ellas a la otra recta. Y la distancia de punto a recta ya la hemos estudiado. Entonces, la que nos queda por ver es la distancia entre rectas alabeadas. Cuando nosotros evaluamos la distancia entre rectas alabeadas, vamos a formar un vectorcito con un punto de una de las rectas y un punto de otra de las rectas. Para poder formar ese vectorcito no hay condiciones, ¿sí? Cada una puede tomar los puntos que considere, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es proyectarlo en una dirección que es perpendicular a las 2 rectas.
Esa dirección la vamos a encontrar con el producto vectorial entre los directores. Entonces, vamos a decir que la distancia entre dos rectas alabeadas va a ser la longitud, módulo o norma de PQ, el vectorcito que cada una o cada uno confeccione, punto U vectorial B, que es el producto vectorial de directores, dividido la longitud, módulo o norma del producto vectorial. Esto no deriva más que de la fórmula de proyección, ¿sí? Estamos proyectando PQ en la dirección del producto vectorial. Entonces, por ejemplo, nuestras L7 y L8 eran rectas alabeadas. ¿Cómo verificamos esto? ¿O de qué otra manera podemos decirlo? A un punto de L7, que llamo P sub 7, formo con él un vector con un punto de L8, que llamo P sub 8. A ese vector lo multiplico escalarmente por D sub 7 vectorial D sub 8 y divido en la longitud módulo o norma de D sub 7 vectorial D sub 8. Entonces, lo único que queda es hacer cuentas entre vectores, aplicar operaciones de vectores ya conocidas y obtenemos que la distancia entre L7 y L8 es igual a raíz de 14, entre 7. Entonces, cuando esta distancia mediante esta fórmula es positiva, nos estaría informando que las rectas son alabeadas. Si nosotros... Profe, ¿Sí? D7 y D8 son los directores. ¿Y P7, P8 qué es? P7 es un punto en L7 y P8 es un punto en L8. Ahí lo vamos a escribir. Ah, ok, claro, y de la vectorial lo sacamos enseguida, pues son los primeros. Profe, yo tengo otra consulta. Ya estoy con vos. Espera que escribo P7 pertenece a L7 y P8 pertenece a L8. Ahí está. Y no dice lo de los directores, está bien lo que me decís. Además, porque están D7 es igual al 1, 1, menos 1, y el D8 es igual al menos 1, 1, menos 2. Uy, todavía no me lo aprendí, lo que son los años, ¿eh? Y este D8
es un vectorcito y este de 7 también. Bien, Toby, ¿qué me ibas a preguntar? Los puntos de las rectas alargadas que seleccione para hacer ese vector PQ pueden ser cualquiera porque si selecciono puntos diferentes puede ser que me quede el módulo norma más grande. Sí, lo que pasa que esa diferencia en el módulo norma eh, va a estar también interfiriendo en el producto vectorial que está en el numerador. Entonces, suponte, yo ahí utilicé P7, P8. Vamos a hacer ahora, eh, eh, mm, Ah, está bien, está bien. O sea, mientras que los puntos verifiquen la ecuación de la recta, puede ser cualquiera. espera. eh, Vamos a buscar otros puntos para que vos puedas ver lo que me estás preguntando. ¿Y qué dice L? Que para formar un punto, por ejemplo, vos decís, a ver, que probemos con alfa 2, porque el que Sí, yo yo hice decía cualquier otro punto, o sea, como para ver la longitud del vector. es X, Y, Z, uno menos uno 2 más uno menos uno. Entonces esto, uno más uno 2 menos uno más uno 0 2 menos uno 1. Ahí tenemos otro punto de una de las rectas. Y ahora el P sub 10 va a ser de X, Y, Z igual a, vamos a hacer beta igual a 1, 2, 0, 2, más menos uno 1, menos 2. Profe, ¿y la resta también sería un punto más? O sea, la resta del punto con el director. Sí, porque entonces alfa sería menos 1 o beta sería menos 1. Y ahí Claro. los estaría restando, ¿sí? 2 menos uno 1, 0 más uno 1, 2 menos 2 0. Entonces, ahora tendríamos que formar P sub 9, P sub 10,
Quieren que tengan que salir del subíndice sin salir del vector. Uno menos 2 menos 1, 1 menos 0, 1, 0 menos 1 menos 1. Entonces, venimos acá. Ah, otra cosa. No nos cambia el vector. No, está bien. Espera, vamos a ir con esto, porque si hablo en el aire, entonces, este es el menos 1, empiecen a hacer cuentas ahora, ¿eh? Menos 1, 1, menos 1. Profe, ¿qué fue lo que hiciste en P sub 9, P sub 10? Un vectorcito con un punto de L7 y un punto de L8. Pero otros puntos, distintos a los que había usado antes. Profe, y una consulta. Para darnos cuenta si es aladeada o paralela no coincidente, tendríamos que sacar dos puntos, ¿o no? Porque si modifica la distancia sería aladeada y si no sería paralela. Claro, si vos utilizás la fórmula de distancia, para las alabeadas te va a dar distancia positiva. Si vos venís por el camino de la intersección, lo que vas a hacer es intersectar, obtener intersección vacía, y ahí tendrías que ver, además, si los directores son paralelos o no paralelos. Cuando son no paralelos, decís que son alabeadas si la intersección es vacía. Ah, claro, está bien. También se deduce así, claro. Son distintas formas de obtener el mismo resultado. Lo mismo que Claro, no se me había ocurrido. ustedes a esta altura ya saben que cuando el producto vectorial es el vector nulo, los vectores son paralelos. Entonces, cuando empiezan a hacer esta fórmula, si obtienen vector nulo, no pueden dividir por cero. El vector nulo tiene longitud módulo norma cero. Entonces ellos saben que no pueden ser alabeadas. Y cuando son paralelas, después ahí, o sea, ya saben que son paralelas. Los que les faltaría ver es si son paralelas coincidentes o no. Digamos como que el conocimiento de vectores también les puede ayudar a ir... Profe, ¿Mm? ¿pero no son paralelas coincidentes si la distancia es cero? No, es otra la implicación. Si son paralelas coincidentes, entonces la distancia es cero. Pero la distancia puede ser cero sin que sean paralelas coincidentes. Para ver ¿Por que qué? sean paralelas coincidentes, se tiene que verificar que los puntos verifiquen la ecuación de ambas rectas, ¿no? Claro, con un punto ya te puedes dar cuenta, ¿no? Si ese Todos punto está en la recta, todos están. En el plano, perdón. No, o en teniendo la recta. vectores paralelos, sí, directores Claro. paralelos, sí. Sí, sí, sí. Bien, entonces 1, 3, menos 2 en vez de 0. A ver. 3 menos 2, 1 más 1. Miren, ahí volvimos a obtener 2 y el denominador no cambia porque no cambia el producto vectorial entre los directores. Y ahí vemos que tomamos otros dos puntos, sin embargo la distancia es la misma. Ahora lo que vamos a poder visualizar es que cuando tenemos dos rectas alabeadas, ¿sí? Nosotros hablamos de una dirección perpendicular a ambas. Y hay, en particular, una recta que es perpendicular a ambas y que las intersecta. Y es la única perpendicular que intersecta las dos. Entonces, por ejemplo, con esa dirección perpendicular que encontramos con el producto vectorial entre los directores,
y la dirección del director de una de las rectas, haciendo pasar el plano por un punto de las rectas, generamos este plano celestito, ¿sí? Este plano entonces contiene a una de las rectas alabeadas y tiene la dirección perpendicular a ambas. De la misma manera podemos construir un plano que contiene a la otra recta alabeada y la dirección perpendicular a ambas. Estos dos planos se intersectan en la única perpendicular que intersecta las dos. Si construimos otra perpendicular distinta, no va a intersectar a las dos. Perdón. Profe, no entendí nada. Ay, Toby, menos mal que me dijiste a tiempo. Bueno, O sea, haces la multiplicación de los normales y te da la dirección de ese vector. no tienen normales las rectas. No, Es los planos tienen normales. claro, pero lo que hago es construir ese vectorcito. Ese vectorcito surge de hacer el producto vectorial entre los directores. ¿Es ese producto vectorial que utilizamos en la fórmula de distancia? Entre los directores de las rectas alabeadas. Sí, Y esos dos planos contienen a las rectas entonces. claro, de a uno. Un plano contiene una recta, el otro plano contiene la otra recta. Ah, está bien. Y el vectorcito que está abajo, el chiquitito, el que aparece con una flechita, ¿de dónde salió? Ese es el producto vectorial entre los directores. ¿Y los otros? Son los directores de las rectas. A ver si, esperen, ¿a dónde está? Está bien, está bien. Mira, a ver si podemos. Espérame, espérame. Mira, este, espérenme, si alguien, um, a ver, no es un comentario. No. Oh, Profe, entonces ese plano sería paralelo a una recta y perpendicular a la otra al mismo tiempo, ¿o no? este plano sería O sea, cada uno individual de esos dos que se forman. paralelo a una recta, sí. A la que Perpendicular la a la, contiene. sí. Es un plano en el que la otra recta incide, la otra recta intersecta, pero no tiene que ser necesariamente perpendicularmente. Ah, ok. Esperen Gracias. por nada. Estoy, a ver, esto. Denme un
instante que ya estoy de nuevo con ustedes. Esperen que estoy. A ver, creo que... ahí está. Esperen que ahora les comparto esto. Miren. Supongamos que este vectorcito es el D1. Que este vectorcito es el D2. Entonces, este vectorcito es D1 vectorial D2. Ahora sí, Sí, profe, me lo estaba tratando de imaginar en el espacio, por eso, o sea, como que dos rectas sean alabiadas del plano y todo, pero se complica. Después lo hago en GeoGebra. bueno, a ver. Cuestión, vamos a hacerlo en el GeoGebra. Miren, vamos a graficar esas L7 y L8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, si están en la PC y tienen desocupado el, el celular, se pueden descargar la app de GeoGebra 3D. Si están viendo esto por el celular y tienen desocupada una tablet o una PC o una net o una Note o lo que sea, o otro celular, en celular descargan app y en tablet también pueden descargar app y en net, Note o PC de escritorio abren la página de GeoGebra 3D online. Si tienen problemas por una conexión más para poder verlo online, pueden descargar GeoGebra desde la página web, ¿sí? Y todo esto lo pueden hacer después de clase. Vean si alguien lo puede hacer ahora. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir buscando el GeoGebra. Quien pudo descargar la app de GeoGebra 3D va a ver que hay un... dice AR. Si dice AR, toquen AR y les va a decir si en ese dispositivo pueden ver en realidad aumentada o no. Si pueden ver en realidad aumentada, lo ven en realidad aumentada. Si no pueden ver en realidad aumentada, pueden hacer la tarea igual, pueden verlo igual, porque, ¿cómo es que se llama?
pueden igual utilizar GeoGebra 3D. Si lo van a hacer con realidad aumentada, vayan fijando un lugar en el celular de manera de ir pudiendo graficar. Y ahora, para graficar, espérenme que yo les voy a ir diciendo y todos, indudablemente, independientemente de lo que estemos utilizando, vamos a poder graficar. Entonces, ahí voy al GeoGebra. Esperen que, ni idea si ustedes lo están viendo, el GeoGebra. Entonces, primero que vamos a ingresar, el punto por el que pasa una recta. Miren que yo acá voy a estar con los paréntesis esto. Una recta pasa por el 1, menos 1, 2. Y ahora vamos a graficar el vector, o sea, vamos a decirle quién es el vector director. En una recta que es L7 es el 1, 1, menos 1. Ahora vamos a hablar del punto B, que es punto de L8, y es el 2, 0, 2. Y vamos a hablar del director de B, que es el menos 1, 1, menos 2. Entonces ahora le vamos a decir line, si ustedes lo tienen en inglés, o recta, si ustedes lo tienen en español. Prueben con qué comando funciona. Y vamos a elegir point y punto y vector director. Entonces vamos a decir punto A, director A, y ahí se nos graficó una recta, y vamos a graficar la otra recta que pasa por el punto B y tiene director B. Les doy ahí unos instantes para que ustedes vayan graficando. Y voy a dejar a la vista porque en la app tienen que escribir todo ustedes. No se despliega como acá. Entonces ustedes tienen que escribir line, paréntesis, A, coma, A, cierran paréntesis y enter. Después de ingresar punto y vector. GeoGebra es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces A mayúscula lo entiende como punto, A minúscula lo entiende como vector. Vayan diciéndome cómo van con micrófono porque yo tengo toda la pantalla para el GeoGebra ahora. ¿Alguien lo pudo graficar? Yo estoy en eso. Bueno, Sí, yo también estoy en eso. buenísimo. Profe, ¿cómo era la... Ah, ahí está. Los comandos, Ah, no, te lo pone solo la... A mí me dejó graficar en 3D, pero todavía no... Como estoy escribiendo, no sé si me va a dejar verlo o no. Yo ya terminé. bueno.
Entonces, lo que pueden ir haciendo quienes terminaron es ir a herramientas y buscar lo que nos permite mover el gráfico. ¿Qué es esto que permite rotación? Lo cliquean y entonces ahora movemos de manera de ver que no se intersectan. Vieron que cuando recién las graficamos parecía que se intersectaban en un punto. Sin embargo, cuando hicimos así, ¡pop!, apareció el espacio. Profe, Diga, y con respecto a las rectas alabiadas que no pueden ser contenidas en un plano, ¿el plano es ese el gris o puede ser cualquier otro plano? no, el plano que aparece gris siempre en GeoGebra es el z igual a 0. Ahora vamos a construir los planos que estaban graficaditos de manera linda para ver, pero que no nos podíamos imaginar. ¿Qué vamos a necesitar entonces? Vamos a necesitar el producto cruz entre A y B. ¿Sí? Ahí generamos la dirección perpendicular. Ahora, tenemos que generar los planos, ¿sí? El plano que contiene a L7 y a la dirección de U va a tener por normal cruz a U. Entonces, a su vez, va a pasar por un punto plane. Vamos a decir, mira, lo podemos hacer con dos directores. Entonces, pasa por el punto A, un director es A y el otro director es U. Ahí tenemos uno. Ahora, vamos a generar un plano que pase por el punto B, tenga directora B y tenga directora U. No sé por qué me dice perpendicular. A ver, vamos a mover esto de manera de... Porque me dice plano primero y después me dice perpendicular. Ahora vamos a rotar y vamos a ver si están las rectas contenidas. Tienen que estar las rectas contenidas en estos planos. Ahí vemos que una recta está contenida en uno. Y ahí vemos que la otra recta está contenida en el otro. Estos son los dos planos que están dibujados bonitos. Lo que voy a hacer ahora es ocultar todos los vectores de manera que solamente se vean las rectas y los planos. ¿Sí? Hay una herramienta que nos permite intersectar dos superficies. La cliqueamos, tocamos un plano, tocamos el otro plano, y ahí lo que vamos a ver es la intersección de estos dos planos que se intersectan en la recta perpendicular a las dos alabeadas. Entonces, esta es una alabeada, esta es otra, y esta es la perpendicular que intersecta ambas. Yo lo que voy a hacer ahora es, si puedo, ocultar este plano de manera que no confunda. Y, a ver si puedo, voy a seleccionar y voy a pintar al plano este de otro color. A ver si cambiando el color de un plano
se puede ver mejor. Entonces, esto es exactamente lo que teníamos graficado, nada más que con otras rectas. Profe, un plano está hecho sobre una recta y el otro sobre otra, ¿no? Un plano contiene a una de las alabeadas y el otro contiene a la otra. Exactamente. ¿Mm? Muy bien. Profe, pero si eran alabeadas, ¿no significaba que no estaban en el mismo plano? Sí, por esa razón Y son dos planos claro, distintos. pero parece que cortara la recta del plano rojo a la del azul. O sea, que pasara por el plano azul. Lo Vamos en un punto. intersecta, sí, Claro. lo intersecta en un punto, lo que no quiere decir que contenga la recta. Lo intersecta en un punto, sí. A ver si. Quiero lograr la posición que tienen los planos en el grafiquito que ustedes estaban viendo. Ahí está. Profe, ¿cómo hacíamos la recta esa perpendicular a ambas en el coso? ¿Cómo poníamos los comandos? Intersectando los dos planos. ¿Generaste ya los planos? No, porque no hice la recta esa, la que es perpendicular a ambas. O sea, puedo hacer los planos que pase por las rectas, por dos rectas, pero tengo que hacer la que es perpendicular. Bueno, una vez que construís un plano que contiene a una y construís el plano que contiene a la otra, intersectás los dos planos y ahí surge la perpendicular a ambas. Ah, ahí entendí. Profe, ¿y el comando de cruz cómo era? CROSS. Gracias. Por nada. Bueno, entonces ahora tienen algo nuevo con qué visualizar, con qué ayudar
Ustedes, por la formación que tienen, hacen unos gráficos bellísimos a mano alzada, pero además van a tener esta herramienta para poder ir verificando, corrigiendo, viendo si pensaron correctamente, si había algo por corregir. Entonces, no es acá, a ver, esperen. Bueno, entonces ahora ya sabemos cómo encontrar distancia entre rectas y todo lo que implica hablar de distancia entre rectas. Pero también vamos a tener que encontrar distancia de un punto a un plano. Para poder hallar la distancia de un punto a un plano, vamos a necesitar la ecuación implícita del plano, igualada a 0, vamos a necesitar las coordenadas de un punto, y entonces la distancia de punto a plano va a ser muy parecida a la distancia de punto a recta en el plano, solo que en el numerador va la ecuación del plano, evaluada en el punto al que le quiero encontrar la distancia, todo entre valor absoluto, dividido la longitud módulo o norma del normal del plano. ¿En qué se fundamenta esto? ¿De a dónde proviene esa fórmula? Proviene de que nosotros podemos proyectar un vectorcito que se forma desde un punto del plano hasta el punto al que le quiero encontrar la distancia en la dirección del normal del plano. Cuando hacemos esa proyección, el módulo de ese vectorcito proyección es la distancia que hay del punto al plano. ¿Por qué? Porque distancias de un punto a un punto de un plano hay muchas, pero vamos a decir que la distancia de punto a plano es la menor de ellas y se da sobre la perpendicular. Entonces, haciendo todas esas cuentas, es que surge esa fórmula. Una vez que nosotros sabemos esto, vamos a poder encontrar la distancia entre dos planos. ¿Por qué? Si los planos son paralelos coincidentes, la distancia es 0. Si los planos inciden en una recta, la distancia también es 0. Pero si los planos son paralelos no coincidentes, la distancia va a ser la distancia de un punto de uno de los planos al otro plano. Es decir, que vamos a volver a este razonamiento y a la fórmula que vimos recién. Cuando hablamos de distancia entre recta y plano, entonces vamos a tener distancia 0 cuando incide la recta o está contenida, y vamos a tener distancia positiva cuando la recta es paralela, no contenida. Cuando hablamos de intersección entre rectas, entonces ahora ya sabemos que no brinda toda la información, solamente la intersección. Cuando hablamos de intersección entre planos,
lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de planos que intersectemos, porque todo va a ser distinto si intersectamos 2 planos o si intersectamos 3. ¿Por qué? Porque intersectando 2 planos, esto que vemos acá en el gráfico no ocurre. Esto de que se intersecten en un único punto se puede ver a partir de intersectar 3, 4, 5 planos. A partir de 3 planos podemos obtener por intersección un punto. Antes no. Podemos obtener por intersección una recta, ¿sí? Esto ya desde la intersección de 2 planos. Lo mismo que obtener un único plano cuando son paralelos coincidentes. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta es que cuando tenemos 3 planos o más, que la intersección sea vacía no nos informa de la posición relativa de los planos. ¿Por qué? Porque intersectando los 3 planos esos vamos a tener intersección vacía porque ningún punto de un plano pertenece a los otros 2 en simultáneo. Sin embargo, cuando intersectemos estos 3, también vamos a obtener intersección vacía. Es decir, que obtener intersección vacía cuando son 3 planos o más no nos informa de la posición relativa entre ellos. Bueno, en este link hay una tabla muy bonita, creo que muy útil, en donde tienen mucha información en una sola hojita. Vean, es solamente una hojita, pero ¿qué ocurre? En esa hojita ustedes tienen alguna posición relativa, ¿sí? Alguna relación o alguna fórmula Profe, sí. si quiere mostrarnos, no la estamos viendo. Ay, perdón. Ahí voy. Cierto, muy agradecida. Bien, ahí. Muy bien. Yo no me había dado cuenta. Esto es una pestaña. Así. Entonces, ¿tienen algún concepto, fórmulas que relacionan la posibilidad de visualizar gráficamente y un ejemplo? ¿Sí? Es una tablita que no habla más de lo que venimos hablando, pero la forma de estar en la que está resumida la información puede ayudar. Bien, entonces, con esto estaríamos terminando R3, ¿sí? Lo que nos estaría faltando por ver, que esto va a ser la clase que viene, es cónicas. No cambia el cronograma, no cambian los contenidos, ¿sí? Lo que se iba a evaluar es lo que se va a evaluar, no vamos a adelantar los temas, pero la idea es que ustedes puedan ver el programa completo. En el material teórico ustedes tienen además cuádricas. No. La idea es que no nos quedemos sin clases por todas las fechas de parciales que se nos vienen, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que con esto estaríamos cerrando. Si ustedes tienen una pregunta. Bueno, estaríamos cerrando entonces, yo voy a terminar la grabación porque veo que no hay preguntas. Estaríamos cerrando así, me despido, terminando R3 y bueno, hasta la clase que viene, que muy probablemente sea la última clase. Chao, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, nos Gracias. vemos. Chao, Por profe. nada.